Patriotas, hoy no he tenido tiempo para verme ninguna de las películas y series pendientes, por ello creo que es un buen momento para hacer un repaso del futuro y comentar un poco del pasado del MCU, tras por ejemplo estrenos como Deadpool y Lobezno, Capitán América Brave New World y tu amigo y vecino Spider-Man. Así que lo mejor es que comencemos. Patriotas, ya sabéis que yo siempre he creído que el cansancio del cine de superhéroes es una estupidez. Siempre he pensado que si la gente ve comedias malas, películas de animación sin sustancias y cine de terror con una calidad horrible, serían capaces de entender que como en todos los géneros, el cine de superhéroes hay buenas y malas películas. Que lo normal es que los productores se equivoquen, como demuestran los géneros antes mencionados, y que no todos los superhéroes tienen una capacidad de ser adaptados. Aún así, cuanto más cine de superhéroes, mejor, y cuanto más MCU, muchísimo mejor. Así que cuanta más producción haya, mejor para todos. Dicho esto, voy a hacer un repaso a algunas películas y comienzo con Deadpool y Lobezno. En mi excelente anticrítica tenéis todo lo que tenéis que saber de la película, desde sus puntos fuertes y sus puntos más endebles. Es una película divertida y gamberra que entretiene y es divertida, para ver mil veces y mil veces te va a hacer reír. Sin ser la mejor película del MCU, ha conseguido despertar la ilusión en la gente. Nos ha traído a Los Mutantes y a Ant-Man al MCU y por eso es relevante. Le di una nota de un 8,2 y teniendo en cuenta que solo tengo un TOT 8, creo que esta película entra de lleno en el TOT del MCU. Y mi pregunta, patriotas, ¿queréis ver un vídeo con el TOT y los motivos? Pues dejarme un halcón en... ¿dónde? Abajo, en los comentarios. Y hablando de halcones, comentaros con que Capitán América Brave New World no es una obra de arte, no me parece una mala película. A pesar de las penurias y arreglo de esta película, la han conseguido pasar. Y sé que recibiré muchas críticas por esto, pero para mí es mejor que Civil War y Capitán América el primer Vengador. Como habéis visto por mi anticrítica de la semana pasada, su nota fue de un 7,2, quedando entre las películas del montón de Marvel. Se supone que aunque no lo tengo claro, nos abrirá las puertas a un nuevo equipo de Vengadores en Doomsday y a las incursiones en Secret War. Pero esto para mí es discutible. La sorpresa ha llegado por una serie de animación de la que no tenía ninguna fe, como tu amigo y vecino Spider-Man. Yo le di a los 5 primeros capítulos una nota de un 6,2 esperando que pegase ese punch que le faltaba. ¡Y vaya si lo pegó! El final ha sido genial y la serie ha acabado queriendo más. ¿Qué significa esto para el futuro? Luego lo analizaremos, pero la serie ha demostrado una cosa que creía imposible: modernizar a Spider-Man sin perder su esencia. Ojalá veamos una versión similar en live action alguna vez. Aun con todo, X-Men 97 me parece mejor serie. Y ahora dos huevos de Pascua. Porque para mí Venom y Venom el último baile y Kraven el cazador, que recibió un 2 de puntuación, que son para mí como todas las películas de Sony, es decir, cine de superhéroes, pero no un cine de Marvel ni del MCU, y no se debería contar en esta categoría. Aún así, os lo traigo aquí porque creo que es importante mencionarlo. La verdad es que confío que Sony con ello haya entendido que no todos los personajes pueden adaptarse como héroes, y menos aún crear un universo de superhéroes al que es muy difícil crearles un spin-off, como Spider-Man, por ejemplo. Pero una peli, por ejemplo, de superhéroes de forma independiente de cada uno, de una de Silver Sable o de Black Adam, sí que creo que podrían haber sido necesarios. Y esto es un repaso rápido al pasado de Marvel y el MCU. Si queréis que comente mi TOT y los motivos por los que meto varios TOT, o crear varios TOT, uno de Sony, uno de Marvel, uno de animación o uno de todo junto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, me lo dejáis en comentarios. Patriotas, queda muy poco para que se estrene una serie que me tiene muy ilusionado. Daredevil Born Again. Espero una serie que respete al personaje y avance su historia. Nos crea un Daredevil urbano y callejero que se enfrenta a amenazas más terrenales y nos muestre una serie que sea una crítica social, también una crítica al sistema de justicia, a la sociedad norteamericana, a la violencia y la corrupción, entre otros temas, como por ejemplo la pobreza. Pero sobre todo, nos haga entender la diferencia entre justicia y venganza. Además, ese tono violento, cruento y oscuro es lo que la serie necesita. Dentro de poco se estrenará también Thunderbolts, con un asterisco. Una película que por lo que parece será una comedia ridícula de acción, pero sin embargo, espero que nos presente nuevos personajes que van a intervenir, creo yo, esencialmente en el MCU, como es por ejemplo Bob o el Vigía.
Esta película tratará sobre el heroísmo, superar la adversidad y ser mejores personas. Espero también un estudio de la psique humana y sus traumas, ya que todos tienen alguna tara que les impide sacar lo mejor de su potencial. Tiene pinta de que va a ser un escuadrón suicida con las muertes de la supervisora, Guardián Rojo y Bucky, a manos del villano, héroe de la película, el Vigía. Por lo visto, solamente en el tráiler no han querido mostrar al Vigía, pero me parece que su representación será igual cuando sea el Vacío, un ente dañado que lo devora todo. Los rumores dicen que será una persona y un lugar, pero creo que el Vacío y el Vigía será lo mismo. Con este personaje intentarán hacernos entender que usar a las personas como armas puede ser peligroso, y los estragos que hacen la guerra y los soldados, y cómo estos quedan dañados, y el uso que muchos ejércitos hacen de sus soldados usándolos como cosas. La verdad es que espero grandes cosas de esta película. Aún así, también estoy súper ilusionado con los Cuatro Fantásticos primeros pasos. Tengo ganas de ver a Primera Familia y espero una genial película de aventuras y ciencia ficción. Y aunque creo que a nivel argumental estará vacía de contenido, seguro que es una película emocionante, entretenida y genial. Además, nos dejarán un mundo por explorar propio y unos personajes importantes para el futuro del MCU. Debemos hablar de dos series de live action que se estrenan este año. Ironheart, que a día de hoy no espero mucho de ella, tan solo el nacimiento del mundo sobrenatural con la incursión de Parker Robbins o el encapuchado y efectivamente Mephisto, o eso es lo que se rumorea. Luego Wonder Man, que no sé qué pensar, me parece un poco a la antigua Marvel, esa que se reía de sus espectadores con personajes humorísticos que no servían para nada, ni siquiera en sus propias tramas. No espero nada bueno de esta serie, pero habrá que esperar. Lástima porque Simon Williams era uno de mis Vengadores favoritos y creo que se lo han cargado definitivamente. Y en animación quedan por llegar Marvel Zombies, que de momento por lo visto no tiene muy buena pinta y parece un What If atrasado, para poner a zombies en el MCU. Que sean solo 4 capítulos no es una buena señal, y creo que cargarse uno de los mejores capítulos, por no decir el mejor, de What If no hace bien a nadie. Lástima porque esperaba mucho más de la serie. Y luego, otra serie que no me trae nada es Wakanda Forever. Aunque me encanta Pantera Negra como personaje, su universo no me interesa nada. Creo que no han sabido representarlo bien, y no espero nada de esta serie. Aparte de que reciba premios por el tema del que trata y ampliar el universo de Coogler. Y eso es todo sobre Días del Presente Futuro. Patriotas, antes de que nos hagan un reboot, necesito que si además le das tu amor con un like y un comentario, pues mejor que mejor. Por cierto, aún no sé el resultado del sorteo. Y si queréis que sortee esta figura, esta de aquí. ¿Veis? Esta de aquí, ¿A que mola? Está guay, ¿verdad? Eso es, Está genial, ¿veis eso? Además lo puedes coleccionar a todos. Estaría maravilloso. Vamos a dejarla aquí. Aún no pondré las bases del concurso, pero espero que vuestra respuesta haya sido positiva. Eso sí, solo en España, más en concreto en la península. A lo mejor lo puedo hacer para Canarias, pero bueno, ya veremos. Gracias por todo a la guarida del vigilante que nos ha donado esa figura para poder sortearla. Y os vuelvo a poner aquí el descuento del 5% en la guarida. Aprovechadlo mientras dure. Patriotas, y ahora vamos a comentar el futuro del MCU, que es el objetivo de este vídeo. Tenemos anunciadas 2 películas de los Vengadores, supuestamente Doomsday, que ya se está grabando, y tanto Doomsday como Secret Wars solo servirán para eliminar el caos del MCU e introducir nuevos personajes. Creo que serán películas que aclaren ciertas tramas abiertas y ayuden a la introducción de los mutantes y otros personajes con coherencia. Pero no creo que haya ningún tipo de reboot. En cuanto a la trama sobrenatural, no sé si Blade se llegará a estrenar. No sé si tendremos finalmente un mundo sobrenatural, pero confío en que sí. Aún así, no creo que la película se acabe rodando, por lo que la película conjunta con el resto de personajes sobrenaturales creo que acabará sucediendo. Es decir, los hijos de la medianoche. También está pendiente Vision Quest, que cerrará la trilogía de WandaVision y que abrirá un mundo de los jóvenes vengadores o los campeones o como quieran llamarlo. La verdad es que confío mucho en Suffer. Sin embargo, creo que Armor Wars ya no se hará. La verdad es que es una película que no tenía mucho sentido y me alegro que no se lleve a cabo. Pero aún así, a lo mejor acaba rodándose, acaba realizándose. Y esto es lo confirmado hasta ahora, pero se supone que Marvel se dividirá en mini universos más independientes con pequeñas relaciones entre ellos, siendo cada uno de ellos independiente. Quizás con algún evento que los una. Tendremos el universo mutante con series y películas de los X-Men, el universo urbano con quizá una segunda temporada de Ojos de Halcón y las siguientes temporadas de Daredevil, Born Again, Punisher, Los Defensores, El Tigre Blanco y no sé si incluir aquí a lo mejor al Caballero Luna. El mundo sobrenatural con Doctor Strange, Academia Extraño y una posible segunda temporada de Agatha, aunque yo no creo que esta se llegue a realizar. El mundo de la ciencia ficción y la fantasía con los Cuatro Fantásticos que serán el eje, el motor del MCU y las grandes sagas. Ellos y los mutantes. La Marvel Galáctica con Nova, ya sea una serie o sea una película. Y los jóvenes Vengadores o los campeones. Y Thor, con tramas más de fantasía épica que de ciencia ficción, como puede ser la llegada de Hércules y el mundo clásico. Quizá
tengamos un mundo Hulk, aunque esto a mí personalmente no me atrae nada de nada. Eso sí, espero ver una Jennifer Walters, una Hulka mucho mejor de lo mostrado. Como veis, Marvel tendría muchísimo que contar y un futuro brillante por delante sin necesidad de hacer ningún reboot. Pero vosotros, patriotas, ¿creéis en un reboot o no? ¿Por qué con un futuro tan brillante queréis un reboot? ¿Y por qué no? Os leo en los comentarios. Patriotas, espero que os haya gustado este vídeo y si queréis más vídeos de este tipo, por favor, dejádmelo en los comentarios. Por eso te pido tu suscripción, que me dejes los comentarios y like, que compartas y veas el vídeo 200.000 veces a velocidad normal, que tengo especiales solo para suscriptores ocultos, pero que si no veo movimiento y no me dejáis vuestro mail, no os pasaré los enlaces y no haré nuevos vídeos. No olvidéis uniros a nuestro ejército friki, en redes sociales. Por cierto, no sé si habéis cogido ya el código, espero que sí, os lo pongo una vez más y voy a ser bueno y os lo dejo en la descripción para que cuando vayáis a la tienda podáis darlo y os harán un 5% de descuento, que está muy bien. Y recordad que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes. Nos vemos en la próxima conquista. Adiós y muchas gracias. Patria Friki, estamos con historias que en cómics comenzamos.